Queremos hoy entrar a... Gracias. Mencionar un tema que tal vez algunos de nosotros pensamos que lo cumplimos solamente por ir a algún lugar. Y pues tiene que ver con el llamado al servicio al Señor, el llamado al servicio a dar frutos en la viña del Señor, en la vida cristiana. Realmente es necesario saber que cuándo y cómo, en qué momento yo puedo servir al Señor. Así que esta vez también he colocado, como en otras oportunidades, el pensamiento, el resumen completo del pensamiento de este tema. Y pues me gusta hacerlo así con el fin de que ustedes, bueno, también me ven y también ven allá. Entonces, coloco los textos, coloco el resumen del pensamiento completo. A veces, pues no, pero la verdad me gusta que podamos estar juntos mirando, leyendo, los que les gusta leer, los que les gusta. Entonces, cumplimos como dos cositas en este caso. Es escuchar y mirar. Recuerden bien que siempre aprendemos mucho más cuando escuchamos, cuando miramos, cuando escuchamos. Eso es un asunto de la hermana Ingrid, ¿no? Pero bueno, cuando escuchamos y también miramos, o también palpamos, o también trabajamos y hacemos las cosas, eso nos aprende. La práctica es el maestro. Entonces, hermanos, aquí estamos, y yo creo que cada uno de ustedes está aquí porque quiere estar en este lugar, porque el Señor le dio la oportunidad de estar aquí para tener comunión con Dios, para tener comunión con los hermanos, para poder estimularnos al amor y a las buenas obras. Pero de ahí debemos pasar al servicio. Somos llamados a servir. Voy a pedir al hermano Cristian que entremos. Vamos a ver, yo hice algunas cosas, hice algunos paréntesis y algunas cosas que voy a hacer acá. Yo no sé si vamos a durar hasta la 1, pero no importa. No, yo no soy tan largo, yo sintetico mucho. Sintetizo mucho. Bien, entonces, hermanos, bienvenidos a meditar juntos en la vida del servicio, pero a Dios. Servimos a los demás. Y muchas veces servimos a los demás porque tenemos la necesidad de servir. Pero también tenemos la necesidad de servir al Señor. Y gracias a Dios por todos los que estamos acá reunidos en este templo. Venimos acá porque queremos reunirnos, ¿cierto? Pero ese sería una especie de paso para entrar al servicio, porque entonces escuchamos qué debemos hacer y luego entramos. Todo extraño, pero bueno, aquí colocamos solamente el título del servicio en el cuerpo de Cristo. Basados en Filipenses 2, 12 al 13 y Romanos 12, 1, y eso que vamos a verlo un poquito más adelante, dice el pasaje de la siguiente manera: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, está hablando el apóstol Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Luego dice, digámoslo en español colombiano y venezolano, ¿cierto? Ocúpense en su salvación con temor y temblor. Allá dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero yo quiero decir algo en cuanto a esta frase. Muchas veces eso es que Dios produce el hacer como el hacer, ¿cómo es? Dios produce, es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, pero muchas veces Dios lo produce y nosotros nos resistimos. Cuando queremos llevar a alguien de la mano a algún lugar y nos templamos para atrás, ¿cierto? Y nos llevan prácticamente a rastra. Dios lo produce, pero nosotros no queremos hacer. Así que lo que dice un poquito atrás en la parte que está subrayada, dice ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que tenemos en cuenta este pasaje, la segunda, hermano Cristian. Somos llamados a servir y dar fruto en el cuerpo de Cristo. Somos llamados a servir y dar fruto. Y yo pienso que eso es una de las tareas grandísimas que cada uno de nosotros debemos tener muy en la cuenta, en nuestra mente, en nuestro corazón, en lo que somos. ¿Cómo servimos y de qué manera podemos dar fruto? A veces hablamos demasiado, pero no hacemos mucho, ¿cierto? A veces tenemos muchas cosas. A veces yo he mencionado en Palabra de Vida, o a veces a mi misma familia, somos demasiado cabezones, decía un pastor compañero una vez, es que somos muy cabezones.
pero no prácticos. Cabezones quería decir, tenemos mucha información en la cabeza, pero no la ponemos en práctica. Y eso es una de las cosas que debemos, ¿cómo será? Meditarlas y soltarlas, hermanos. Hay personas que saben mucho de muchas cosas, pero no hacen nada en esas cosas. Así que en la vida cristiana, pastores, misioneros, líderes, todos, a veces tenemos mucha información. Y le explicamos, hacemos una pregunta sobre cierto trabajo de la obra y eso lo explicamos a las mil maravillas, pero ¿lo estamos haciendo? No. ¿O lo estamos haciendo a medias? Y discúlpenme si yo salgo aquí a veces como a regañar. No, regañar no. Yo quiero aclarar los asuntos. Porque si pasa en mi vida, pasa en la suya. Yo no soy extraño a ustedes, ¿cierto? Somos iguales como seres humanos en esta vida y en la vida cristiana. Entonces, hermanos, la idea no es tener tanta información, sino entrar a la práctica. Y cuando nos obligan a hacerlo, entonces lo demostramos. Cuando no nos obligan y si no queremos, pues no lo hacemos. Somos llamados a servir y dar fruto en Cristo Jesús, en el cuerpo de Cristo. Romanos 12, 11, 12 y 13. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y luego subrayé, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. El capítulo 12 es todo diciendo cosas como estas. El apóstol Pablo en el capítulo 12 de Romanos, por lo tanto ese capítulo creo que se llama como los deberes cristianos, algo así le titulan los escritores de la Biblia. Así que, hermanos, vale la pena pensar qué es lo que hacemos realmente acá. Y cuando cantábamos el himno, ¿cierto? Gozo da servir a Cristo. En la vida diaria aquí, ese que lo escribió, tal vez lo estaba viviendo, ¿cierto? Pero muchas veces nosotros lo cantamos sin vivirlo. Y vale la pena tenerlo en la cuenta, cantarlo una vez más, como un año más que cantamos el otro día, ¿cierto? Un año más nos da el Salvador para servir a Cristo. Y yo sé, hermanos, que muchos de nosotros han estado luchando con servir a Cristo y están sirviendo a Cristo en el grado que consideremos servir a Cristo, en ese grado. Y luchamos por hacerlo. Y muchas veces decimos que nos falta información, muchas veces decimos que nos falta enseñanza, muchas veces nos faltan los medios, muchas veces es que no nos colocan y todo aquello. Pero eso es como cuando hablamos del trabajo, es lo mismo. Usted dice que no hay empleo, yo no tengo trabajo porque no hay empleo. Busque trabajo y verá que consigue. Pero si queremos conseguir algo que quiera llenarnos, entonces difícilmente lo vamos a conseguir. Entonces el apóstol Pablo, hermanos, nos está colocando aquí algo muy, pero muy valioso, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Yo sé que hay momentos que eso no está a flote, eso está abajo. Y a veces no queremos ni pararnos de la silla e ir a hacer lo que nos corresponde hacer. Siguiente, hermano. Un señor llamado David Stoddard dijo: el servicio en el cuerpo de Cristo es la función o ministerio que cada creyente debe cumplir como miembro de la iglesia. Estamos mirando en la parte de arriba. Cristo solo puede cumplir su propósito a través de los miembros del cuerpo, de su cuerpo. El servicio es una obra de Dios. Él se encarga de darnos las instrucciones y el poder necesario para cumplir con su voluntad. ¿Dónde están las instrucciones? En la Biblia. Los pastores, misioneros y otras personas nos ayudan a aclarar algunas cosas. Pero ¿dónde están las instrucciones para servirle? En la Biblia. Y usted la tiene. Muchas veces nos las regalan, nos las dan barata, las conseguimos donde quiera que sea. Ahí están las instrucciones. Y entonces Dios se encarga, cuando le pedimos a Él, se encarga de darnos la sabiduría. Él se encarga de darnos las instrucciones necesarias a través de la Biblia, pero también se encarga de darnos la capacidad, nos hace aptos para aquello, aunque tal vez no hayamos estudiado ni en un seminario, ni siquiera en un discipulado. Servir al Señor, hermanos, es una decisión personal. Servir al Señor es querer hacerlo. Es querer hacerlo.
como cuando usted quiere venir al culto de adoración, como cuando usted quiere venir a hacer algún trabajo, arranca y va a ese lugar. Mire lo que dice Pablo, Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad, que ya lo habíamos leído. Siguiente, hermano Cristian, ¿estamos dispuestos a servir al Señor? Si estamos dispuestos a servir al Señor, no es solo venir y estar en el lugar. Es bonito, es hermoso ver que todas las bancas estén casi llenas. Es hermoso verlo así. Es satisfactorio para nuestros pastores, para nosotros. Cuando a veces volteamos para atrás y ya no se ven puestos en la banca. Uy, gracias a Dios por todo el grupo de personas que tenemos aquí. Es satisfactorio ver eso, ¿cierto? Pero ¿estamos dispuestos a servir? Eso sería algo mucho más amplio, más fuerte que sencillamente venir y sentarnos, que es muy importante y muy bueno, en el cual tenemos comunión, en el cual nos estimulamos al amor y a las buenas obras, pero de ahí hay que salir a otro punto. Así que, hermanos, después de la pregunta dice: nuestro servicio o falta de él mostrará nuestro compromiso con el Señor. Nuestro compromiso con el Señor y con su obra, ¿cierto? El compromiso con Dios se demuestra a través de su obra. El servicio simplemente es otra parte de la voluntad de Dios para nuestra vida y debemos hacerlo. Tenemos aquí 4 partes. Como dice, con ánimo pronto, con amor, con sacrificio y por gratitud al Señor. Grábese esas 4 partes, grabémoslas para cuando estemos allí, que ya no queremos levantarnos de la silla, que parece que tuviésemos pegante en la silla para levantarnos a servir. Entonces pensemos eso: debo hacerlo con ánimo pronto, no como que me llevan de arrastra. Debemos hacerlo con amor, y ese amor a Dios y a su obra. Tercero, debemos hacerlo con sacrificio. A pesar de tantas cosas que tenemos, debemos hacerlo, porque muchas cosas humanas tenemos. Una persona sencillamente está en su hogar y de pronto dice: bueno, voy a vender hamburguesas, perros y el sábado y el domingo en la noche. Entonces, si la iglesia tiene cultos en la noche, desapareció. No hay un sacrificio, ¿cierto? Es verdad que lo otro es necesario, pero es mucho más importante servir al Señor. Entonces, hay que ser un buen administrador. Y si usted quiere aprender de administración, nuestro pastor Luis Eberto está por ahí, listo para enseñarlo a administrar. Amén, hermanos. ¿Están conmigo o están bravos, asustados? ¿Cómo están? ¿Todo bien, cierto? Amén. Todo bien, listo, eso es. Lo que vale es la humildad y la sinceridad. Así nuestro servicio será una verdadera adoración a Dios. Por eso no hay que informar lo que no es. Por eso no hay que, ¿qué más decimos? Por eso no hay que decir que hicimos tanto cuando no lo hemos hecho. Y esa es la realidad de muchas organizaciones y todo. Yo he conocido congregaciones que sencillamente le informan a las organizaciones de ayuda, vienen, invitan a la iglesia a una actividad especial donde les van a brindar esto, le van a dar regalos y viene una cantidad de personas. Toman una foto con todos ellos y les dicen: mira, así con toda esta gente estamos trabajando. Pero la realidad es que no son todos esos. Yo hice un paréntesis, hermano, y mire algunas cositas que coloqué en la siguiente, 3 diapositivas después. Mírelo bien, escúcheme bien estas 3 que vienen después. ¿Cómo es la vid espiritualmente hablando? Tal vez esto viene de otro tema, pero mire lo que pasa aquí. Juan capítulo 15, versículo 1 al 3, perdón. Bueno, hasta el 8, pero vamos a ver el 3. Yo soy la vid verdadera, dice Cristo, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Miremos bien lo que dice después. Número 1, la parte permanente de la vida espiritual son las raíces y el tronco. Ellos representan al Señor Jesucristo. Ellos representan al Señor Jesucristo. Letra B, la parte no permanente de la vida espiritual son los pámpanos o las ramas. Ellos representan a la iglesia. ¿Seguimos? Letra C,
La vida espiritual en general entonces representa a Jesucristo y su iglesia, o los creyentes. Letra D. El jardinero que cuida la vid espiritual representa al Padre Celestial. Al Padre Celestial. Letra E. La tarea del jardinero entonces es cuidar y velar por la vid. ¿Cierto? Cuidar y velar el jardín, y ahí está la vid. Cuando un pámpano o creyente no da fruto o no produce, ¿qué dice? Será quitado, será cortado, será separado. Letra G. El pámpano o creyente que produce regular fruto será limpiado para que produzca más fruto. ¿Dónde estamos? Por eso introduje diciendo que pues una cosa sería venir y estar aquí en este lugar, y otra cosa es que tratemos de meternos en el servicio. ¿Dónde llega el momento, o cuándo llega el momento cuando yo debo ser cortado y quitado como rama, como pámpano de la vid? Ahora ya miran la estructura espiritual de la vid, ¿cierto? Ahora miran la estructura espiritual de la vid. La siguiente entonces dice, ¿cuál es el fruto que se reclama o exige en esta vida espiritual? Ya usted tendrá su propia conclusión. Él representa, yo dije, los cambios que generan en los creyentes y sus acciones. Coloqué un pasaje como ejemplo, cualquiera, que tenga que ver con esto. Recuerden que Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados, renovados, vestidos. Pero luego también yo digo claramente que para iniciar todo aquello coloqué en cursiva el fruto del Espíritu Santo manifestado en ellos. Porque cuando nos llaman a hacer el trabajo, a funcionar en el camino del Señor, debo ser un hijo de Dios. Debo haber sido convencido de pecado, de justicia y de juicio, y haber llegado a los pies de Cristo y tener el fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, paz. Entonces no están tan cabezones. Porque no, ¿dónde está la información? A ver, otra vez, listos. Amor, gozo, paz, paciencia. Ya estamos llegando un poquito más. Por ahí comenzamos. Por ahí comenzamos. Si tenemos el fruto del Espíritu, entonces lo demás viene por añadidura. Es más o menos lo que podemos decir, ¿cierto? Tenemos el fruto del Espíritu, pero los resultados también en la obra del Señor es parte de eso que se reclama como fruto. Pero también la madurez espiritual del creyente y muchos más. ¿Cómo estamos ahí, hermanos? Hermanos de las iglesias, de los grupos, hermanos líderes, pastores, conmigo mismo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con ese fruto que se reclama en nuestras vidas? Recuerden que no damos fruto si no tenemos el fruto del Espíritu. O si hacemos algo, lo hacemos en la carne normalmente, ¿cierto? Lo hacemos en la carne, lo hacemos como personas, no como hijos de Dios, no como los creyentes que están renovados, regenerados por Cristo Jesús. Y traté de hacer un resumen de lo que quiero decir rápidamente después en las siguientes diapositivas, 3 creo. Siguiente, hermano. Así que cuando hablamos del servicio cristiano o del llamado al servicio, tenemos que pensar en la naturaleza de ese servicio cristiano. 1, hablamos de las descripciones del servicio cristiano. Esas descripciones se hacen en 3 partes básicamente. ¿El siervo es un siervo o es un esclavo? Es un esclavo porque Cristo lo ha comprado con su sangre. Lo compró, es un esclavo. Segundo, es un jornalero, un empleado, un sirviente. Tercero, es un sacerdote. Y bueno, a las citas no le prestemos en este momento atención. La letra B, la unidad en la diversidad del servicio al Señor. Unidad por medio de la Trinidad y diversidad por medio de las funciones. Y la siguiente, hermano. El segundo punto nos va a hablar de la fidelidad en el servicio cristiano. Y la fidelidad en el servicio cristiano no se mide por el éxito,
Hay personas que, como dije hace un ratico, pueden llegar aquí a hacer cantidad de cosas o llegar a una congregación a hacer cantidad de cosas, demostrar, dar, comprar. Pero así como lo hicieron la llegada, así también es su salida. Hemos tenido congregaciones en las cuales han llegado hombres que han cambiado, han dado un giro de 90 grados en las congregaciones. Pagan las deudas, construyen, hacen, colocan todo lo necesario y cuando tienen 12 meses ya no están en la congregación. Así que vale la pena pensar que eso no se mide por el éxito. No se mide por el éxito. Letra B, no se mide por la actividad que haga. Hay personas muy capaces de hacer grandes cosas, pero eso no está en la vida espiritual, está en la capacidad humana de hacerlas. C, no se mide por la honra que reciba el servidor. Es muy fácil darle honra a alguien que ha hecho grandes cosas en un lugar, pero no se mide por eso la fidelidad en el servicio. No se mide. Tercer lugar, el liderazgo en el servicio cristiano. ¿Qué provee el liderazgo? Provee coordinación y organización, provee armonía, provee ejemplo. Eso es lo que hace el liderazgo. Y la siguiente diapositiva también incluye el bosquejo que tenemos aquí. Algunas formas prácticas para el servicio. Prácticas espirituales y prácticas físicas o materiales. Prácticas espirituales, la oración. ¿Cuántos tenemos la dedicación a la oración donde quiera que estamos o cuando somos convocados? La evangelización, ¿cuántos lo hacemos? La enseñanza bíblica, ¿lo estamos haciendo con amor, con sacrificio, con alegría, con gozo? La invitación. Y número 5, el ministerio de consolación. ¿Somos consoladores? Materiales y físicas. Hospedar, ofrendar, mantenimiento del edificio, no sé, construcción, ayuda social, secretaría, tesorería, etcétera. Todo eso puede entrar en un servicio material físico a la obra del Señor. Así que, hermanos, miremoslo rápidamente. Usted dirá, bueno, no vamos a demorar demasiado. No, yo lo hago rápido. Número 1, entonces, la naturaleza del servicio, descripciones del servicio cristiano. Y estamos ahí, yo creo que, hermano Cristian, eso me lleva a eso. Primer lugar, es un siervo o esclavo. Bueno, vienen las palabras, descripciones del griego por allá. 1 Corintios 6:20, ¿qué dice? Porque habéis sido comprados por precio. Entonces, ¿qué? Glorifiquen a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son. ¿Tenemos libertad de hacer lo que queramos? No, y lo hacemos. Vale la pena pensar que yo pertenezco a Cristo, como dice por ahí un himno también, ¿cierto? Soy comprado por la sangre de Cristo. Entonces me dice el apóstol Pablo, entonces como usted es comprado, glorifique a Dios en su cuerpo y glorifique a Dios en su espíritu. Ellos son de Dios. Por eso no podemos darnos, hermanos, la libertad de decir, bueno, yo hago lo que quiero, yo hago como a mí, ¿no? Vale la pena pensar que Dios quiere siempre algo para mí y debo consultarlo a Dios y consultarlo también a través de sus siervos, ¿cierto? Aquellos que Dios ha puesto para ayudarnos en algunas cosas que de pronto digamos, bueno, no lo entendí bien, no lo comprendo bien, ¿por cuál camino debo tomar? Y la Biblia nos lo muestra. 1 Corintios 9:19 dice, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar mayor número. Así que el ser esclavo de Cristo nos hace cumplir unas funciones con la humanidad también. Y aquí Pablo está mencionando algunas de ellas. La idea de un esclavo, hermanos, en cuanto al servicio cristiano, es que él no tiene derechos personales. Y eso lo reclamamos permanentemente. Mis derechos personales. El derecho personal de la mujer, el derecho personal del hombre, el derecho personal del niño, del adolescente, del tal y todos los derechos personales que el gobierno, nuestro gobierno, ha hecho, ha establecido, ha sacado las leyes, siempre han sido en contra de la palabra de Dios. Así que, hermanos, vale la pena entonces ver cosas como esta. Ese mandamiento de Dios cumple funciones en nosotros.
Somos en primer lugar esclavos de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo, ¿cierto? Porque Él nos compró con su sangre. Pero voluntariamente nos hacemos esclavos de otras personas, de otros creyentes. 2 Corintios 4:5 dice: porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. ¿Por qué lo hacemos? Porque amamos a Jesucristo, no porque otros lo hacen. No caminamos porque otros caminan. No hablamos porque otros hablan. No vamos para allá o para allá porque otros lo hacen. Debemos hacerlo porque Cristo nos lo ha dado, porque Cristo nos lo ha enseñado, ¿cierto? Lo debemos hacer por amor a Jesucristo. ¿Amamos a nuestro Señor y Salvador? Si lo amamos, vale la pena pensar, entonces yo voy a cumplir la orden de aquel de quien yo amo o a quien yo amo. Voy a cumplir la orden o voy a seguir a quien amo. Y vale la pena tenerlo bien claro en nuestra mente. Segundo, entonces hablamos de esclavo, pero ahora jornalero, empleado, sirviente también, que viene de aquel servicio de la diaconía y eso. 1 Corintios 16:15, ya estamos ahí, ¿cierto? Hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanes es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. No tenemos que hacer eso nosotros, todos nosotros. Hay familias que lo hacen, hay personas que lo hacen, pero debemos servir a nuestro Señor como esclavos o empleados o sirvientes del Señor que somos. Debemos mirar dónde está la oportunidad, mirar dónde es que yo como siervo del Señor puedo entrar. Muchas veces estamos esperando que nos digan: venga, métese acá, venga, métase a enseñar en este lugar, pero yo no sé leer. No, yo debo mirar la oportunidad en la cual yo puedo entrar para servir al Señor. Dicen amén, hermanos. Debo mirarlo desde allá. Y cuando yo veo la oportunidad o el punto o la parte en la cual puedo servir, entonces me acerco a la persona encargada para decirle: hermano, yo esa parte yo la puedo cumplir. Si usted quiere, aquí estoy. Para las que sea, si alguien por ahí no. Aquí estoy para las que sea, para este servicio. Colosenses 4:17 dice: decida, Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste. ¿De quién? ¿Está mirando la última cita? ¿De quién recibió el ministerio? Del Señor, ¿cierto? Recibió el ministerio del Señor. Seguimos. Esta descripción, hermano, del servicio habla de la persona que presta servicios a otra voluntariamente. Es de donde se deriva la palabra diácono. Bueno, servidor hacia las demás personas. Y decía el escritor aquí: el diaconado, como un puesto dentro de la iglesia local, tiene el ministerio de vigilar las necesidades físicas de los miembros de la congregación y supervisor del cuidado material. Y no se llame diácono, se llame servidor. Pero es la persona que está pendiente de todo lo que pueda ocurrir, de todo lo que pueda necesitarse, de todo lo que, otro de pronto no lo está haciendo, pero debo cubrir ese pedazo. ¿Cuánto les gusta el fútbol? Digo, ¿cuánto les gusta mirar fútbol? No, pero todos ustedes entienden eso, ¿cierto? Todos entienden eso. Y entonces, ¿qué hacen los técnicos cuando los equipos van a la cancha? ¿Qué hacen con sus hombres? Colocarlos cada uno en su lugar correspondiente. Pero cuando comienzan a jugar, no se van a quedar estáticos en el lugar donde están. Y desde afuera han visto los partidos. El técnico de ahora, ¿qué está diciendo? Cubra este lugar, cúbralo allá, baje, suba, haga esto o aquello. ¿Por qué? Porque deja el espacio libre y el contrario viene por ese espacio libre. Tiene que cubrirlo. Tiene que servir como jugador que es. ¿Cómo son las partes? Delanteros, medios, defensas. Ustedes conocen más que yo creo, ¿cierto? Arquero. Cubra. Materialmente y espiritualmente hablando, ¿no tenemos algún símil en esto? Hay partes donde hay que cubrir, pero si no es para mí, entonces lo cubre otro. Pero hay que hacerlo.
¿cierto? ¿Cuántas cosas en la congregación, en la primera iglesia bautista de Cúcuta, los campos misioneros o las obras misioneras y las iglesias establecidas tienen tantos espacios como en la cancha de fútbol que no se han cubierto? Que no se ha metido una persona en el puesto para reforzar o para cuidar que el enemigo o las deficiencias vengan a hacer mella dentro de la congregación. Y nosotros de pronto lo miramos desde lejos, ¿cierto? Siguiente, hermano. Tercero, sacerdote, que cumple Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Qué hace entonces el servidor en este caso? No solamente pensar en que los hermanos necesitan palabra de Dios, ¿cierto? Vamos a grupos de conexión y no nos visitan amigos, se reúnen los hermanos, la hermana que vive allá en la esquina, el otro que vive allá, el otro hermano, 3, 4 hogares se reúnen en el grupo de conexión y estamos todos creyentes allí. ¿Por qué se llama grupo de conexión entonces? Porque queremos conectar a los que no conocen a Cristo en el grupo. Pero pasa el tiempo y nos reunimos, parte de la familia, parte de los hermanos que están por ahí más cerca y nadie más. Y así pasa el tiempo, ¿cierto? Y estudiamos todo el discipulado 1, el discipulado, pedimos al hermano Anderson que nos lo envíe y le damos. ¿Cómo hacemos entonces para salir de esa partecita y tratar de tomar de allí y traer a alguien que no hace parte ni de la familia ni la iglesia del Señor para que pueda conectarse con nosotros y hacerle? Y tal vez me costó un poquito agarrar la idea de nuestro pastor Edgar, nuestro pastor Luis, en cuanto a grupos de conexión. Pero en este momento yo creo que Dios me está ayudando ahora en el campo donde estoy a hacer tal cosa, ¿cierto? Y tengo la satisfacción de, como en estas 3 últimas semanas he estado tratando de conectar 5 o 6 personas en los grupos que tengo allá. Les digo, no, pero sí se puede, es que antes como que no, ¿cierto? Quería estar con los otros hermanos. No, sí se puede traer otros y están ahí y algunos están muy contentos ya, están como muy animados a estar. Paciencia, sí, paciencia. Paciencia, oración, consagración, pedirle al Señor mucho, porque si yo voy sin el Señor, seguro que no. Así que, hermanos, vale la pena pensar qué hace el sacerdote. En esta palabra es toda extraña, pero qué hace la persona que va tratando de traer a otros y meterlos en el camino del Señor. Servir a Dios a través de esa parte, evangelismo, como lo queramos llamar. 1 Pedro 2, 5 y 9, bueno, Apocalipsis 1, 6, el que aparece aquí. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. La siguiente dice, el ministerio de un sacerdote es el de interceder por otros. El plan de Dios para la iglesia es orar, rogar y clamar los unos por los otros y por los no creyentes. Mire lo que dice este artículo. Se ha dicho que ninguna persona vendrá a los pies de Cristo sin que primero un creyente esté orando por él. Bueno, si está en el plan de Dios traer a tal persona. Pero un creyente se dedica a orar y a orar y a orar, y cuando lo ve entonces la persona, aún sin necesidad de ir a traerlo, viene voluntariamente porque Dios está obrando a través de su oración y su dedicación por cierta persona. Todos los creyentes como sacerdotes están bajo el mando del sumo sacerdote. ¿Quién es? Cristo. Así que nosotros no servimos tanto a personas, servimos a Cristo en este campo. Servimos a Cristo. Y si servimos a Cristo de todo corazón, el Señor Jesucristo está ayudándonos a alcanzar metas, a tener éxito en ciertas cosas, a conectar personas, pero porque Él nos está ayudando. Humanamente es como un poco complicado y difícil hacerlo, hermano. ¿Estamos dispuestos a servir? Nos da pena a veces llegarle a una persona e incomodarlo, ¿cierto? Nos da pena tocar una puerta porque de pronto la abren y cuando ve que es un evangélico, ¡pah!, se la cierran en la cara. Entonces, uy, no, yo no vuelvo a otra casa.
Y hay muchos que no están dispuestos a recibir una puerta que casi les llega a la cara, ¿cierto? O palabras. Aquí ya no tengo necesidad, aquí ¿qué hace usted? Y unas palabras que le dicen por ahí todas raras. Y entonces usted dice, no, yo no quiero más regaños, no quiero más insultos de las personas. Esto no es para mí. Entonces nos dedicamos a trabajar en una forma diferente, ¿cierto? En la diapositiva que tenemos aquí, ya la tenemos, unidad en la diversidad. ¿Qué queremos decir con esto? 1 Corintios 12, 4 y 7, bueno, es solamente el pasaje que tenemos aquí. Unidad por medio de la Trinidad. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Unidad por medio de la Trinidad. ¿Y de quién estamos agarrados entonces? ¿Quién es nuestro Padre en esa dimensión que podemos llamar? En esa deidad. Y estamos siguiéndole, estamos sirviéndole, pero ¿cómo? ¿De qué manera lo estamos haciendo? Podremos hacer como el apóstol Pablo en una ocasión, Señor, pruébeme, o el rey David, Señor, pruébeme. Y nosotros decimos, no, pero es que son muy atrevidos. Yo creo que no soy capaz de decirle así, pero no, si está haciendo algo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Decirle al Señor, mire, lo estoy haciendo, ¿y por qué no? ¿Por qué no ha caído nada? Como cuando usted va a un río de esos que no tienen peces y lanza el anzuelo y lanza el anzuelo y pasa 2 horas y sale con el anzuelo vacío y se va para la casa. No vuelvo a ese caño a pescar, perdón, a ese río a pescar. Pero no voy al lugar apropiado, no tengo el conocimiento de cómo hacerlo. Hermanos, también el Señor lo llamó pesca. Pesca milagrosa, dijo en algún momento por ahí. También lo llamó pesca, pescar. Grupo de conexión y traer personas, amigos al grupo y al evangelio. También se llama pescar personas para el evangelio. ¿Lo han entendido así? Esa es nuestra tarea también, pescar, traer, ¿cierto? Entonces, pero agarrados de Dios, guiados por Él, acompañados por Él, con la sabiduría de Él, porque de lo contrario es bien difícil conseguir, a no ser que estemos consiguiendo personas para otra cosa. Y para otra cosa es fácil conseguir personas, cuando es con plata, cuando es con ofertas, cuando es con muchas cosas, es fácil conseguir personas. Si usted tiene una finca grande y tiene trabajo más o menos bueno y dice voy a pagar a tantos, es por encima del mínimo, a usted le llegan 10, 15 obreros, aquí estamos para trabajar, ¿qué hay que hacer? Pero no va a hacer eso con el evangelio, ¿cierto? Va a presentar el evangelio en algún lugar, las personas... Y entonces va a sentirse incómodo por esas situaciones. Hay unidad en el servicio cristiano por medio de la Trinidad. En Efesios 4, 1 al 6 dice aquí, tenemos una lista de las cosas que nos unen como creyentes. En espíritu, en todas las funciones que hay por allí. En 1 Corintios 12, 4 al 7 encontramos que hay unidad también por las diferentes funciones que la Trinidad nos da. Dones por el Espíritu, ministerios por el Señor y operaciones por medio de Dios. Ahora usted, si une estas tres, usted va a decir, bueno, listo, yo no había pensado que tenemos 3 cosas aquí, ¿cierto? No tenemos 3 cosas aquí. ¿Cuáles son? Lo sobrenatural que Dios le da, es el don, ¿cierto? La segunda, estamos mirándola en la parte baja, ¿cierto? Lo sobrenatural que Dios le da, eso tiene que ver con los dones del Espíritu. Luego, la forma, los métodos, las estrategias, ¿cierto? La acción, el trabajo que usted hace se llama el ministerio por el Señor. Y luego, lo que va a hacer con las personas, la operación, lo que va a hacer con ellos, el trabajo, el recoger, el invitar, el traer al lugar a cada uno de los que ha pensado que tiene el trabajo con él y tiene la facilidad y tiene el medio y tiene todo aquello que es bueno presentarlo a las personas. Así que, hermanos, hay diversidad en eso, pero también hay diversidad en la siguiente, hermano, 18, hay diversidad por medio de funciones. 1 Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Usted conquista por medio de la música,
Usted conquista por medio de su elocuencia para predicar. Usted conquista por medio de aún de su misma presentación del lugar y de usted. Usted conquista por medio de donaciones, por medio de muchas cosas puede conquistar personas. Pero ¿cuál es el fin? El fin final de todo esto tiene que llegar a un núcleo, a una sola parte, que es conocer al Señor como su único y suficiente Salvador. Deben llegar allí. Y entonces usted está sirviendo a Dios de muchas maneras. Es que a veces pensamos que servir a Dios es esto y a mí no me gusta eso. No, hermano, hay una tremenda variedad para servir al Señor. Dios nos ha llamado a servirle, pero hay un campo muy amplio para servirle de muchas maneras, de muchas formas al Señor. La siguiente parte dice: la diversidad en el servicio la vemos por medio de estas pronunciaciones del griego, bueno, que son los dones, ministerios y operaciones, y ya lo habíamos mencionado atrásito. El Espíritu Santo, en la siguiente, hermano, el Espíritu Santo, su ministerio es proveer los dones necesarios como Él quiere. La Biblia dice que cuando el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, Él viene dentro de nosotros. Usted lee Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice que el Espíritu Santo coloca su sello, o bueno, viene como sello y está allí dentro de usted como una marca, ¿cierto? Entonces el Espíritu Santo dentro de nosotros provee entonces las capacidades sobrenaturales, pero también las capacidades que tenemos humanas, que se llaman talentos, para poder realizar el trabajo guiado por el don que Dios le ha dado. Porque tenemos capacidades humanas. Usted es un buen músico, pero le canta. ¿Cuántas cosas le cantan los que no tienen a Cristo, cierto? Y cantantes que no tienen reemplazo. Y yo no voy a mencionar ninguno porque yo tuve algunos ídolos. Se llaman ídolos cuando uno quiere mucho a un cantante por allá, pero sin Cristo, ¿cierto? Y entonces uno va a decir, bueno, ese cantante no tiene reemplazo, ninguno habrá como él. Pues lógicamente que no. Pero usted quiso mucho a tal persona que cantó de tal forma que a usted tanto le gustó y que inclusive intentó imitarlo. Pero hermanos, hay muchos que sirven a través de muchas cosas, religiosas, sociales, como sea. Y muchas personas están buscando lo que se dice por ahí, siguiendo al mejor postor. Esa es la palabra, siguiendo el mejor postor. Si allá le ofrecen mejor cosas, allá va a trancar y lo abandona usted. Pero cuando tenemos la dirección del Espíritu de Dios, el convencimiento del Espíritu de Dios en la vida de nosotros, ya las cosas son muy diferentes, hermanos. Así que podemos servir también sabiendo que Dios nos ayuda a conquistar, pero dirigidos por Dios, sabiendo lo que estamos haciendo en el servicio para el Señor. Cristo se encarga de proveer los ministerios y el Padre da el poder, la fuerza o la energía para cumplir con los ministerios. Así que no tenga miedo. No tenga miedo de lanzarse. Eso es como cuando usted se lanza a un salvavidas, ¿sí o no? No sabe nadar, pero hay un salvavidas suficientemente fuerte abajo. Bueno, vamos allá. Y comienza a nadar con un salvavidas. Entonces Dios le da la capacidad y el poder para lanzarse a este trabajo que es difícil, que es tremendo, que muchas veces a uno le cuesta demasiado hacerlo. Las primeras veces que como pastores nosotros salimos a trabajar en Cúcuta, ¿cierto, mami? En Cúcuta, por allá en la parte norte, para Camilo, por allá donde vive la hermana Dolly, más allá. Por ahí hay un grupo que fundamos en ese entonces. La primera vez que salimos, ¿qué hacemos? ¿A quién le hablamos? Y las personas en unas casitas de tabla y pequeñitas para ese lugar y nos salían a mirar como bichos raros a nosotros. ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Qué le vamos a decir? ¿Cómo podemos hablar? Y de pronto comenzó como Dios a darnos la iluminación. Vamos a trabajar con los niños entonces. Y buscamos todo lo que podíamos. Estábamos en el barrio Buenos Aires, en la 29. Y luego nos íbamos con cositas por allá y comenzamos a tener primero 5 niños, después, bueno, un grupo grande, ¿cierto? Tuvimos finalmente un grupo grande con galletitas y con cosas pequeñitas, pero venían a nosotros. Y dijimos, no, pues... ¿no? Personas adultas, los padres, las mamás, algunas personas
Después supimos que las personas que continuaron allí, no es muy grande, pero allá hay una congregación. Entonces, hermanos, hay que comenzar, hay que salir. Como dice alguien, hay que salirle al ruedo, ¿cierto? Hay que salir a ver cómo lo hago. Porque si no salgo, ¿cuándo aprendo? Recuerden, la práctica es el maestro. Dios nos llamó a servir, así que salgamos a ver en qué servimos. Y Dios nos va ayudando a consolidar eso y aprender a hacerlo. Amén, hermanos. Hacerlo. Si usted no lo intenta hacer, nunca lo va a hacer. Si usted le dice, aquí está una cabulla, haga un nudo. Y usted dice, pues yo no sé hacer el nudo. Pues inténtelo hacer. Inténtelo 5, 6, 7 veces y verá que hará nudos especiales después. Pero si no lo intenta, si no se lanza, no puede. Hay que servir al Señor, pero hay que comenzar a hacerlo. Hay que decirle a la persona que está encargada, aquí estoy para hacerlo. Así que el creyente tiene la responsabilidad de ejercer su don en la unidad del Espíritu. Así hay diversidad de funciones, pero unidad por medio de Dios. Y eso es lo que debemos tener en nuestras cuentas, en nuestra mente. No sé si estoy siendo muy largo por aquí, pero bueno. Segundo, la fidelidad en el servicio cristiano. 1 Corintios 4, 1 y 2. Dice aquí que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los ministerios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. No es intentarlo y terminar. En alguna ocasión tuve un líder de iglesia, le dije, hermano, encárguese de esa parte de ese barrio, vaya y predique allá. Y fue y predicó, no sé, 2, 3 meses, y después, hermano, ya yo prediqué bastante, ya no se convirtió nadie, yo no voy a predicar más por allá. Eso ya no hay nadie para Dios en ese barrio. ¿Esa será nuestra actitud? ¿Nos rendimos tan fácil? No, hay que no rendirnos tan fácil, hermano. Hay que pensar que a veces las cosas están como tan negras. A veces yo voy a algún lugar y voy con una expectativa tremenda y todo se cierra. Pero a veces va uno como con esas mismas dudas y no, como estaba tan difícil la otro día, voy a ver, y resulta que ese voy a ver tiene un buen grupo de personas y se le cambia como del cielo a la tierra el ánimo y todo. Así que, hermanos, hay que hacerlo. Hay que tomar la decisión de hacerlo. Así que no se mide por el éxito. Si tenemos siempre éxito, nos vamos a creer que, como los corredores, Emerson Pittifaldi, es que llamaba un corredor que no le ganaba a nadie. ¿Cómo es la de la cross colombiana? Nadie le gana, todavía tiene medallas, ¿cierto? De oro y toda esa cuestión. Todavía gana medallas de oro, nadie le puede ganar. No todo eso es para nosotros. Dios permite muchas veces en nuestro servicio que se nos cierren los caminos. ¿Para qué? Para enseñarnos que así no es. Que no es solamente por tener el éxito necesario, que hay que saber aprender, que hay que saber sufrir, que hay que saber enfrentar ciertas cosas que parece que son barreras invencibles. Alguien los llamó por ahí gigantes. Y tenemos que aprender a ser matagigantes. Bueno, tenemos que aprender a enfrentar las situaciones que vienen críticas y no salir corriendo por la primera dificultad que venga. Servir al Señor no es una cuestión, no es un camino color de rosas. Parece que sí, bueno, sirvo al Señor y yo soy bendecido por el Señor. No es un camino color de rosas. Servir al Señor requiere de muchos obstáculos, de muchas cosas difíciles. Pero que al final de esas cosas difíciles, usted va a ver que Dios va a darle el paso del triunfo. Y si no, pregúntele a sus pastores. ¿Cuántas cosas a veces nos comparte el pastor Edgar o el pastor Luis? Nos comparte las dificultades que estuvieron en ciertos momentos. Al pastor Boanerge, a la misionera, nuestra hermana Marreni. ¿Ah? Oh, la hermana Marlene está atrás. Bueno, ¿cómo es sus circunstancias difíciles? Se me fue el nombre. La hermana Elizabeth, perdón, hermana Elizabeth, qué pena con usted. Pregúntele a la misionera Elizabeth, ¿cuántos obstáculos ha tenido? A los misioneros que están desde Venezuela acá en diferentes lugares, ¿cierto? ¿Cuántos obstáculos han tenido? Pero que saben que si son fieles al Señor en ese trabajo, si realmente permanecen luchando por lo que deben luchar, agarrados de Dios, un día pasarán el obstáculo y entonces seguramente sacudirán su pecho diciendo: lo gané, lo triunfé.
en estos días pasados que venía mi hija de Yopal en bus, con sus dos chiquitos, casi que digo lo que con sus dos chiquitos, y salimos en la madrugada a esperarla al terminal, en la camioneta con mi hijo y bueno, con la hija que estaba acá, y salimos a esperarla al terminal, y ahí el bus llegó y todo esperando que las maletas, y salió el más pequeño, ya ustedes lo han visto por acá, Matías, ¿no? Y cuando yo lo alcé dijo, ¡bien! Yo no lo entendí, él no habla todavía, pero la idea es, llegué, ¿cierto? Triunfé después de, no sé, 16 horas de viaje en un bus. Entonces uno ve desde el más pequeño, después del triunfo, lo celebra, hermanos. Así que vale la pena. El servicio del Señor no es un camino color de rosas, pero es un camino de bendición, es un camino de premios de parte de Dios, es un camino de victoria cuando Dios nos ayuda a llegar hasta el final. Así que anímese, hermanos. Si usted no está sirviendo, hágale en la parte que sea. Y recibimos críticas, y recibimos oposición, y recibimos desprecio, y recibimos lo que sea. Pero el que no está haciendo eso se llama Dios, y el Espíritu Santo y el Señor Jesucristo no están haciendo eso. Están con nosotros, mirándonos a ver de qué manera podemos aprender. ¿Han visto las novelas que sacaron de José? Bueno, la historieta, digámosle, no, porque no son novelas exactamente. La historieta de José, que cuando se encuentra con sus hermanos en Egipto, en la historieta, no en la vida real, no sé cómo sería, pero en la historieta dicen, cuando sus hermanos dijeron, es que es imposible que usted no nos odie, es imposible que usted no quiera vengarse de nosotros, ¿qué les dijo él? Tranquilos, no fueron ustedes los que me enviaron a Egipto, fue Dios, así que no tengan miedo, y yo los amo, no los odio, porque Dios me mandó aquí para darles vida, para darles alimento, para darles refugio. No fueron ustedes, así que los amo a ustedes, y Dios los utilizó a ustedes para enviarme de esa manera terrible, pero fue Dios, así que no fueron ustedes. ¿Han visto esa historieta? Y dice por ahí en la historieta, cuando dice, es el mejor capítulo que yo he visto de la vida de José. Así que el servicio, ese es un hombre, buen ejemplo para el servicio. Sirvió a Potifar en la cárcel, bueno, en la casa y después en la cárcel. Luego sirvió al faraón. ¿Se engrandeció con el faraón? No, siguió siendo el mismo siervo. Y si usted va a Egipto y recorre Egipto, Dios me dio la oportunidad de recorrer Egipto de punta a punta e ir hasta la represa de Asuán y ver en algunas partes aquellos que dijo lagunas o represas que José hizo. Hay una que está en el turismo y uno puede verla. Aquella que construyó cuando los 7 años de hambre. Él construyó lagunas para reservo de agua y construyó los depósitos muy grandes para meter la comida, el grano ahí. Ahí están solo las paredes de cada lado y algunos tienen techo. Esos que José construyó para guardar la comida cuando hubo los 7 años de abundancia. Un siervo, un verdadero siervo. Hermanos, no debemos ser como José, pero podemos servir a nuestro nivel, en cada una de nuestras capacidades. Dicen amén, hermanos. En cada una de nuestras capacidades podemos servir al Señor. Seguimos, el tiempo, ¿cierto? No se mide por la actividad que se haga. Podemos hacer grandes actividades, y yo he caído en ese error. Yo he hecho grandes actividades en la iglesia. Hemos hecho con mi esposa y con los líderes que están con nosotros y todo. Grandes actividades con eso, y terminamos diciendo, uy, pero vean, qué tremenda actividad. Pero no queda nada. Porque nos gloriamos de la actividad, nos gloriamos de la capacidad, nos gloriamos de lo que logramos hacer. Grandes campañas, pero campañas vacías. Sin pensar que estoy agarrado de Cristo, sin pensar o pidiendo a Dios que sea Él el centro de esa actividad, que sea Él el que esté convirtiendo las almas, que sea Él el que esté haciendo la obra y no nosotros, que nosotros seamos los instrumentos. Y cuando logramos entender eso, ya dijo alguien por ahí, era demasiado tarde para hacerlo en el momento, pero era una experiencia y una lección inmensamente grande en nuestras vidas. Así que cuando lo hagamos, así sea pequeñito, hermanos,
Sirvamos al Señor, si es pequeñito, pero que lo sirvamos al Señor de corazón, de las entrañas, y verá que la bendición de eso pequeñito puede ser bien grande. No se desanimen. La fidelidad, dice la última frase allá, la fidelidad se mide por cumplir el plan y propósito de Dios en cuanto a su propio ministerio dado por Dios, no lo mío. Tuve un compañero que una vez dijo: fui a una iglesia a predicar, y él tenía la voz como, no se ha muerto todavía, tiene la voz inmensa, ¿no? Parece que él no necesita micrófono. Y él dijo: me preparé y estudié tanto para dar un mensaje a un grupo de hermanos en algún lugar. Y prediqué, y cuando terminé prediqué, me daban ganas de sentarme al salir del templo y llorar. Porque fue tanta la preparación humana que me olvidé de Dios. Me olvidé de la guía de Dios. Y cuando prediqué, vi que los rostros de las personas estaban por fuera de mi tema y de mi emoción. Y mi emoción se fue a mis pies. Y me daban ganas de terminar de predicar a la mitad de la predicación. ¿Por qué? Porque Dios estaba en un lado. Yo pensé, dijo él, que estaba tan suficientemente preparado que iba a tener el éxito más grande en esa predicación. Así que, hermanos, que hay que servir al Señor, pero hay que prepararnos tanto como si no existiera el Espíritu Santo, pero hay que pedirle tanto la ayuda a Dios y al Espíritu Santo como si no me hubiera preparado. ¿Me entendieron esa frase? Hay que hacer las dos con todas las fuerzas, porque cuando no hacemos las dos, la verdad, estamos como Josué cuando habló a su pueblo y dijo: esfuérzate y sé valiente. ¿Qué hace un esforzado sin valor, o qué hace un valiente sin esfuerzo? Así que hay que prepararnos, pero hay que depender del Señor de señores y Rey de reyes para hacer el trabajo. No se rinda, hermano, anímese. Si no lo ha hecho, arranque por lo más pequeño. Sirva al Señor en la primera iglesia bautista, en sus grupos de conexión, en los grupos misioneros. Sirva al Señor. Felicitaciones a los que lo hacen. Felicitaciones a las personas que están dispuestas a trabajar, pase lo que pase. Felicitaciones por su sacrificio y por su esfuerzo en el servicio del Señor. Felicitaciones porque Dios les va a bendecir por eso. Cuando no lo haga dependiendo de Dios, sepa que las cosas no van a llegar a ningún, dijo por ahí alguien, a ningún Pereira, ¿cierto? Pero cuando usted los haga agarrado de Dios, de las dos maneras, finalmente usted va a tener una satisfacción interna que no va a tener explicación de decirla. Así que felicitaciones, hermanos, a los que trabajan, a los que se sacrifican, a los que van, a los que luchan, a los que hacen, sea material o espiritual o como sea. Pero pues es algo que vale la pena pensarlo. Vamos al resumen de 26, hermanos, 26, 27. Algunas formas prácticas para el servicio, espirituales. Tenemos, ya las mencionamos al comienzo: oración, evangelismo, enseñanza de la Biblia. Bueno, en todo lo que requiere allí en esa partecita. 16, abajo, 26, la penúltima diapositiva. Eso es. Listo, entonces tenemos, si tenemos prácticas de servicio espirituales, debemos pensar en que debemos orar por muchas personas, debemos evangelizar como ya lo venimos haciendo, debemos enseñar la palabra a la medida de nuestras capacidades, pero bien. No lo que dijo no sé quién por allá en enlace o en la televisión tal o por el radio tal, no, bien de la palabra de Dios. Es que no es lo que dijo fulano, es lo que dijo Dios en la Biblia. Eso es lo que hay que tener en la cuenta. Y si tenemos que leer solo el texto y compartirlo el texto, listo, comparta el texto con alguien. Pero vale la pena tener en la cuenta la palabra de Dios. La visitación. Tal vez a algunos les cuesta ir a otro lugar. Alguien me decía: no, yo que voy a ir por allá a visitar hogares para que de pronto, bueno, me pase esto o aquello. No, en ninguna manera, hermano. Hay que saberlo hacer. Hay que saber tener el tiempo. Hay que saber decir las palabras. Sí, a veces uno comete errores, pero hay que ir para ayudar a las personas, para animar a las personas,
Porque si esa persona no viene acá al templo, usted va a su casa y allá lo estimula al amor y a las buenas obras. Si aquí no vino, ¿cierto? Si allá no vino. El ministerio de consolación, y la última dice que partes materiales y físicas, ya los hablamos, ¿cierto? Hospedar, ofrendar, bueno, mantenimiento físico, construcción, ayuda social, secretaría, tesorería, esa es la última diapositiva. Entonces, vale la pena, hermanos, pensar en todo lo que tiene que ver con el servicio al Señor, en muchas cosas. Pero yo generalmente pienso en la parte espiritual, porque eso es lo que va a quedar para la eternidad. La parte material se daña, la parte material se acaba, la parte material queda en la tierra, pero la parte espiritual permanece para siempre. Las obras espirituales, lo que Dios nos permite hacer para Él, queda para la eternidad. Así que ánimo, hermanos, ánimo, no se rinda. Dios quiere que usted sirva, que yo sirva. Dios quiere que sirvamos todos con ánimo pronto, pero también con sacrificio. Que sirvamos todos, y Él tendrá el trabajo, tendrá el servicio, Él tendrá nuestras fuerzas, Él tendrá nuestra capacidad, Él tendrá todo lo necesario para que nosotros lo hagamos, hermanos. Yo sé que hay muchos acá que de pronto están diciendo, bueno, pero ¿en qué sirvo? Solo averígüelo y usted tendrá en qué servir. Que Dios nos bendiga, hermanos, esta mañana. Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio, Señor, de ser tu pueblo, el privilegio de servirte en lo poco que hemos podido hacer. Muchas gracias, Padre amado, porque tú eres el Señor de señores y el Rey de reyes, y quien nos guías y nos ayudas a cumplir tal ministerio, Señor. Muchas cosas podemos hacer, ayúdanos a hacerlas, Padre. En el nombre de Jesucristo, amén.